Vamos al próximo tema, atención, se suma al debate Omar Príncipe. ¿Cómo te va, Omar? Gracias por estar con nosotros. Hola, Es titular de la Federación Agraria. Hola, Santiago. Bueno, ¿qué pasó con el presidente de la Nación? Vuelve un presidente de la Nación, nada más y nada menos que la inauguración de la rural. Esto pasó con Macri, hacemos un poquito de recuerdo con lo que pasó con Alfonsín, ¿no? Años atrás, hace ya tanto tiempo. Alfonsín por un lado, Macri por otro y la rural, el medio en el eje del debate. Mirá. Vamos a otro tema. La vuelta del presidente. Luego de varios años de interferencias y cortocircuitos con la sociedad rural, Mauricio Macri se hizo presente en la inauguración y tuvo la recepción más favorable en mucho tiempo. Buenos días a todos. Muchas gracias por este recibimiento tan caluroso, tan cariñoso. Es una actitud fascista el no escuchar al orador. Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Casi por una década, miles y miles de pequeños productores de todo el país escucharon a su gobierno hablar de ellos y nosotros. Ya no era retenciones sí o retenciones no. Se estaba interfiriendo en la misma construcción democrática. No sé, señora presidenta, si estará informada a través de su ministro de Agricultura y Ganadería lo que está pasando en el campo argentino. Permítame decirle que su política fracasó, señora presidenta. Las condiciones para que alguien tenga mayor rentabilidad no dependen del monto de los derechos de exportación, sino de las condiciones macroeconómicas. Y si no les da el razonamiento, por lo menos háganlo por cábala, porque fíjense que cuando más altas estaban las retenciones, más ganaban. Así que si no les entra por la razón, que les entre por lo menos por la cábala, digo, ¿no? Hoy podemos decir con alegría que eso se terminó, que ahora somos todos juntos, tirando el carro para hacer crecer este país. Desde hace 7 meses que trabajamos para que el campo sienta que se le ha sacado la pata de encima y todo lo contrario, se le está tendiendo la mano. Es mucho más que los impuestos que puede pagar. Mi voto no es positivo, voto es en contra. Trabajar en libertad, sin la nefasta intervención a los mercados, sin anacrónicos controles de precios. El campo es un claro ejemplo de solidaridad. Por algo, gauchada viene de gaucho, porque el gaucho con su chata jamás te deja al costado del camino. Agradezco profundamente este apoyo mayoritario que hemos tenido a pesar de estos duros momentos. Tenemos que aceptar el desafío de dejar de ser el granero del mundo para ser el supermercado del mundo. Tenemos que creer que se puede, creer que podemos, que sí se puede, que sí se puede. ¡Ale, va! Pablo. Me parece que no me gusta el antagonismo que se hace entre Alfonsín y Macri, ¿no? Son distintas épocas. Creo que lo que dice Macri, paradójicamente, se parece a algo que decía Cristina, ponerle valor agregado a nuestra producción. Sí. Él, en vez de valor agregado, habla de supermercado. Supermercado del mundo. Y después, otra cosa es el tema de la transferencia, ¿no? Dicen que bajando las retenciones se transfirió al campo. No es al revés. Digo, el campo no trae piezas para ensamblar en Tierra del Fuego, crea la riqueza. Después podemos, por supuesto, hablar de cuánto tienen que ser esas retenciones. Pero el tema de la transferencia es al revés. El campo transfiere y ha bancado y ha subsidiado a la industria y a veces no con buenos resultados. Sí, a ver, Bárbaro. ¿Cómo ve esta vuelta de un presidente a la rural y haciendo un poco de historia, un revisionismo histórico con aquel discurso de Alfonsín, ¿no? Primero recuerdo lo de Onganía en Carroza, que definía un lugar de la sociedad rural. Lo de Alfonsín también, esas dos cargas son dos culpas que la sociedad rural arrastra. Luego viene una etapa en que hay una gran capacidad productiva y el acercamiento con el agro es imprescindible. Me parece que el paso de
que un presidente vaya es uno de los pedazos que vamos juntando de una sociedad que nos entregaron destruida. Pero veíamos el día de la 125. ¿Cómo? Ese día fue el origen Yo de la en aquel grieta. momento salí y dije, entre la tragamoneda y la soja me quedo con la soja. Para mí era claro. Bueno, pero está bueno. Santiago, Por favor, sí, te escucho. creo que en el informe lo que falta es las distintas voces del campo. Porque se mostraba el conflicto del 2008 y en el conflicto del 2008 el gran error del kirchnerismo fue seguir tratando a todos los productores de la misma manera. Y creo que no corrigió ese rumbo del 2008 hasta el final de su mandato, por más de que de la Federación Agraria le veníamos planteando y demandando que hay pequeños y medianos productores que necesitamos política pública diferenciada, que se lo veníamos marcando año tras año. ¿Y qué pasa con Cambiemos? Y que con Macri? y yo creo que corremos el riesgo de seguir en la misma temática, con otra política económica. Pero yo creo que la voz de la rural no es la voz de todos los productores. ¿Pero está mejor o peor el campo? ¿Está mejor o peor el campo? Hay mucho. El campo no es todo el mismo. Entonces, bueno, la actividad. Bueno, lo que pasa es que con una sola medida no podemos pretender solucionar el problema de todo el campo. Entonces decimos, la quita de retenciones solucionó un problema, sí, le dio viabilidad y rentabilidad al trigo, por ejemplo, al maíz. El trigo no se podía hacer trigo en el sudeste bonaerense, que es lo único que se puede hacer. Entonces, digo, el único cultivo viable que se puede hacer en el sudeste bonaerense es trigo. No se podía hacer porque no tenía rentabilidad. El maíz es una oportunidad de diversificar también para muchos productores. Pero eso no es la panacea que solucionamos todo el problema. ¿Y por qué te digo esto? Se habló mucho de las economías regionales. Antes de la devaluación y antes de la quita de retenciones decíamos, por ejemplo, que el flete, un tema que se hablaba muchísimo, ahora se dejó de hablar. Sí. Digo, el sábado no se habló del tema del flete. Y yo les digo, datos de la Bolsa de Comercio, por ejemplo, de Rosario, que son datos, nadie puede dudar de los datos de la Bolsa de Comercio. La Argentina es 170% más caro el flete interno que Estados Unidos. El 70% más caro que Brasil. Traer un camión de maíz de Salta a Rosario sale 39, 40 dólares la tonelada. Y llevarlo de Rosario a Shanghái, que son 21.000 kilómetros, cuesta 68, 69 dólares. Bueno, entonces, hay problemas estructurales. Hay problemas estructurales que no se solucionan con la quita de retenciones. Justamente lo que decía Príncipe es correcto. Siempre el kirchnerismo puso a todo el campo junto, como si es lo mismo el que tiene 10.000 hectáreas con los pequeños que alquilan incluso. Nunca hubo una división y un análisis exhaustivo del campo, que es un sector muy vasto y que hoy pensar en el campo con la vaquita y la soja nada más es un error. El campo es también tiene una enorme pata en la agroindustria y lo que a mí me parece es que en vez de pelearnos con el campo, los argentinos, me estaba acordando del 2001, ¿sabés quién sacó adelante a la Argentina? El campo, porque fue la única que empezó a invertir en la cosecha. La Plata 2007-2008 también entra ahí. Pero sí. 2005, es negar lo 2006. que somos nosotros. En vez de pelearnos con el campo, tratemos de amigarnos, de darle herramientas. Las cuestiones de economías regionales son todas diferentes. No se las puede meter en una bolsa. Sí. A ver, usted sabe de Tandil, ¿no? Sí, yo soy de Tandil, sí. Pero la verdad, yo creo que habría que parar un poquito con la sobreactuación, con la rural, con la sobreactuación el 4 de julio en la embajada. Me da la sensación que si nosotros queremos realmente lo que yo quiero, ¿no? Un país nuevo, donde se olviden todas las burradas que se hicieron durante esta década y algunas de otras décadas anteriores, debiéramos empezar a mirar un poquito más amplio. Porque ponerse anteojera, a mí me encanta que lo del campo, el campo es un motor, yo soy un tipo de Tandil, es decir, nací en el interior profundo, pero me parece que hay que, esto también alienta un poquito el revanchismo, o sea, hay que tratar de... aflojar con la foto me parece de revancha. Sí, Johnny. No, me parece buenísimo dejar de entender al campo como categoría social y de una buena vez, como decía Príncipe, profundizar en que hay pequeños y medianos productores y también hay grandes exportadores sojeras, como vos bien conocés, Cargill, Noble, ADM, que se quedan con la torta. Los 5C que manejan todos. Exactamente, que son de Estados Unidos. Lo hemos denunciado lo hemos denunciado. Porque esos 4 o 5 cerealeras son los que manejan el 90% del comercio exterior en la Argentina. ¿Cómo está la situación ahora con eso? Y bueno, digamos, eso es parte de la concentración productiva, de la concentración que no se ha podido cambiar en estos años.
Por ejemplo, el movimiento cooperativo tiene solamente un 10% de participación en el comercio exterior. Príncipe, ¿por qué es tan caro todos los alimentos? Bueno, ¿Por qué un productor recibe tan poco, un tambero tiene que cerrar el tambo porque se funde y acá uno va al supermercado y paga cualquier cosa? ¿Por qué uno el kilo de carne al productor le pagan, ¿cuánto? 35, 40 pesos y después paga el corte? Santiago, podríamos hablar de muchos alimentos, pero te tiro algunos, pero vos me lo dejás de pecho, como se dice, en el área. El tema de producción de cerdos, no se está hablando de la gran crisis que tienen los productores de cerdo. Vos me decís, pero la producción de cerdo es menor. No, ¿sabés cuántos productores de cerdo hay? 5.500 pequeños productores en el país, pero eso representa una torta de 700 millones de dólares la producción de cerdo. Son 180 frigoríficos específicos que en el país trabajan sobre la producción de cerdo. ¿Sabe cuánto le pagan a un productor de cerdo? 15 pesos el kilo. ¿Cuánto lo pagamos nosotros en las carnicerías? Más de 100 pesos, seguramente. Digo, y esto pasa con la yerba mate, pasa con el durazno, pasa con la ciruela. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede? Y bueno, porque hay estructuras dominantes que el flete es fundamental. Y el flete es una parte. Por eso nosotros decimos que parte de la distorsión de precio también es responsable el gobierno, el Estado, digamos, porque se lleva parte de esa estructura, digamos, de esa torta. Pero en un país tan rico, con semejante cantidad de tierra que tenemos, y la producción que tenemos. Las tierras también están muy concentradas, sí, pero eso es otro tema. Que tengamos que pagar el kilo de carne lo que se paga, o el litro de leche lo que se paga. Digamos, los alimentos deberían ser mucho más accesibles. Seguro, bueno, pero quiere decir que hay alguien que se está quedando con la renta del productor y le está haciendo pagar al consumidor los alimentos caros. Sí, a ver, y en esto, doy un dato más. En estos últimos meses, la leche, que es, digamos, lo que todo el mundo habla, al productor le aumentó el 11%. ¿Cuánto le queda a un productor de leche? 4 pesos con 10. El litro. O sea que 4 pesos con 10. De los 20 pesos que nosotros pagamos un sachet de leche, al productor le queda 4 con 10. Es el 19% nada más de esos 20 pesos. Después, más del 30% se queda la industria, se queda el comercio y el 19% se queda el Estado. Pero te iba a dar este dato, Santiago. 11% le aumentó a los tamberos. El 51% aumentó en góndola la leche líquida, el sachet, ¿cierto? Esto demuestra de que esas estructuras dominantes siguen avanzando y nos hacen pagar los precios caros. Y por eso nosotros planteamos de que tiene que haber un rol del Estado de poner equilibrios en la cadena. Sí, por favor, Julio. Sí, yo creo que acá el intermediario derrotó al productor y al consumidor. Y entonces nos armó la concentración económica en la Argentina es el elemento, digamos, más productor de pobreza. Si yo quiero el capitalismo, pero quiero el capitalismo con dispersión. Y me pregunto, cada supermercado, ¿cuántos almacenes destruye? Digo, ¿no tiene el Estado que impedir la concentración de lo privado? Pero, Julio, la privatización de los servicios no fue dejar al ciudadano como esclavo, porque los servicios dan pérdida. Y entonces, en ese caso, lo que se daba era la concentración de la corrupción. Los servicios públicos terminaron en la intermediación de la corrupción. Hoy apretamos al que no puede pagar la luz o el gas y no sabemos cuánto se lleva el de arriba, el concentrado de la luz y el gas. Sí, Pablo. ¿Por qué no estuvieron el sábado? ¿Tienen diferencias con el gobierno? ¿Tienen diferencias con la política? Porque muchos sostienen, economistas, que en un semestre, en un país donde no hay energía, el campo y la obra pública van a ser el sustento económico. No, te digo que institucionalmente la Federación Agraria estuvo presente, estuvo ahí un secretario de mi comité ejecutivo. Sí. No estaba el presidente. Sí, bueno, por eso. Tampoco yo había ido el año pasado a la sociedad rural, porque justamente creo que la representación de la Federación Agraria es de los pequeños y medianos productores y nosotros en la agenda tenemos otras propuestas. De todas maneras, tenemos muy buena relación con las otras instituciones, gestionamos junto con la mesa de enlace varios temas en común y de todas maneras tenemos también una autonomía para seguir gestionando y lo hacemos con este gobierno y particularmente con el ministro Burchaile, que entiende muchísimo, nos recibe y demandar y tener una postura crítica de las cosas que hay que resolver no significa que seamos enemigos. Gracias, Amor, por estar con nosotros. Por favor, gracias a ustedes. Bueno.